Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, rica y abundantemente en este nuevo y maravilloso día. Vamos a continuar con la parte número 40 de nuestra serie en el libro de Mateo. Seguimos en el capítulo 12, versículo 15. Nosotros sabemos en la parte número 39 de ayer que hoy seguimos con la 40. Leímos el último versículo que fue el 14 del capítulo 12, donde nos dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Viendo aquí el versículo 15, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente y sanaba a todos y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo actuando como un humano, corriéndole a la gente, siendo Dios. Quiero decirle, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es un ser, un hombre por naturaleza, ya que esta actitud, este comportamiento habla de su esencia prudente. Él sabía que él venía con una encomienda de parte de Dios y que esa encomienda era lo más esencial, era lo más primordial. Él no podía caminar y actuar contrario a esta encomienda. Si él se pone a entender que como él es Dios, a contradecir y a ponerse a hablar de alguna manera y a quererse defender, iba a dañar el propósito. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender esta parte. Muchas veces Dios quiere hacer algo a nuestro favor, pero nosotros, por nuestra inclinación a la parte humana, por nuestra desesperación, alargamos el propósito. Y más aún, a veces lo distorsionamos. Nuestro Señor Jesucristo hace estos milagros sabiendo que ya los fariseos están poniéndose de acuerdo para destruirlo. Él sale de allí, no deja de hacer su milagro, pero le encomienda a la gente que no lo divulguen, que no lo dijeran, que no lo hablaran, porque él sabía que el proceso iba a distorsionarse. Dice el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho. Ve, hay un propósito. El versículo 17, había una profecía que tenía que cumplirse, que él trae de parte de Dios. Y si se ponen a divulgar, y si se ponen, eso pasa con nosotros, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a ser muy cuidadosos cuando Jesús está haciendo su obra en nosotros. Eso parece ser también una mentira, no se lo diga a nadie. Como quien dice que quiere ocultar algo, no, hay un propósito de Dios, hay un propósito de parte de Dios que a veces usted tiene que callar. Claro, usted tiene que entender eso. Eso es Dios mostrando cómo nosotros debemos de ser, porque no es que usted ahora va a buscar la manera de ser cuidadoso y cuando viene a ver, por usted está tratando de ser cuidadoso para que el propósito se cumple, también usted lo daña, que ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros debemos provocar que nuestro Señor Jesucristo sea formado en nuestras vidas para que por medio de su Espíritu sea el que nos guíe y nos enseñe a ser prudente donde tenemos que ser prudentes y actuar cuando debemos de actuar. Que ahí es donde entra el asunto. Nosotros humanamente queremos hacer las cosas bien, pero vamos a terminar haciéndola mal porque no llevamos dirección, no estamos bajo la dirección, bajo la dimensión, bajo el propósito de Dios, que es que seamos guiados por su Espíritu Santo. Mírenlo aquí el versículo 17, la razón por la cual nuestro Señor le dice rigurosamente que no lo descubrieran, que él estaba sanando gente, que él estaba haciendo milagros, que no lo descubran, no lo divulguen, no lo digan. Va a llegar el tiempo que ustedes van a hacer todo eso, pero todavía no. Ahí fue donde le dijo a los ciegos también, que los sanó, que se vayan, se les muestren al sacerdote, pero que no lo digan. Dice el versículo 18, he aquí la profecía, el 17,
para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles, y a los gentiles anunciará el juicio. Estas son las cosas que nuestro Señor Jesucristo viene a plantar, a implementar a favor de nosotros. Hoy esto se está cumpliendo. Los gentiles, a los gentiles anunciará el juicio. Eso es lo que estamos nosotros haciendo hoy por medio de ese Espíritu Santo. ¿A través de quién? Mírenlo ahí. Aquí, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se regocija mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y él sobre Jesús. Oiga el asunto. Esta profecía la dio Dios acerca de Jesús. Pondré mi espíritu sobre él. Por eso es que cuando usted y yo miramos a Cristo, escuchamos sus enseñanzas, lo reconocemos como lo que es, como tal, confiamos en él, entonces eso mismo que Dios depositó en él, entonces él lo va a depositar en nosotros. Es Jesús el que tiene todo control, dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros tenemos que quebrantarnos, nosotros tenemos que someternos, nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de Cristo para que entonces Cristo nos deposite todo lo que el Padre le depositó a él. Es por eso que tenemos que anunciarlo a él. Es por eso que tenemos que aprender a hablar el lenguaje de él. Porque sobre él cayó toda la profecía dada de parte de Dios. Como hombre, ya que él es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, como Dios, para poder vencer el pecado, ya que nosotros los hombres no podíamos. Y como hombre, para que nosotros podamos ser igual que él. Amén. Dice el número 17. No contenderá ni voceará. El número 19, el versículo 19. Dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Miren, aquí el 19 está haciendo referencia a la razón que le dice que no lo descubriesen, dando a entender que él no va a estar anunciando y proclamando. Él iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para no levantar alboroto, para llevar a cabo el propósito y cada profecía que dio Dios a través de él, para beneficio de nosotros los seres humanos. Hasta que Cristo no llegara a la cruz. Por eso Jesús no hacía mucha bulla. Él nada más salía y presentaba y mostraba lo que era, sabiendo que los fariseos y los escribas se iban a levantar, porque de alguna manera ellos se daban cuenta de lo que Jesús hacía, pero no porque era voluntad de Dios, era porque era necesario. Y cuando uno anda bajo la voluntad de Dios, el enemigo, por más que se dé cuenta, no puede hacer nada. Ahora, si nosotros no salimos de la voluntad de Dios queriendo mostrar más poder y queriendo que la gente escuche y conozca lo que nosotros hacemos, el poder que tenemos y que sanamos y que hacemos, el enemigo te va a perseguir. No va a dejar que el propósito de Dios se cumpla en ti. Nosotros humanamente lo vemos como algo bueno, que estamos haciendo milagros, que estamos sanando. Sin embargo, Jesús lo hacía. Y mejor decía que no lo divulguen, que no lo hablen, porque eso se iba a convertir en el centro de lo que él iba a hacer. Y el centro de lo que él iba a hacer era la muerte, resurrección y liberación del pecado. Ese es el objetivo. Ese es el mensaje. No es lo que nosotros hacemos para impresionar a la gente, porque eso es lo que hace que tergiversa el propósito de Dios con usted y conmigo. Y Jesús, sabiendo esto, mejor prefería decirle a la gente:
reciban su sanidad, reconozcan que tengo poder, reconozcan que yo soy el que liberto, reconozcan que yo soy el que sano, pero no se pongan a divulgar eso. Eso va a llegar el momento. Llegamos al versículo 22, a donde dice: la caña cacada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Está hablando hasta que saque a victoria el juicio, o sea, el juicio que tenía el pecado con la humanidad, hasta que no saque eso a victoria, o sea, hasta que Cristo no muera, hasta que Cristo no resucite, hasta que el Espíritu Santo no venga sobre él no va a estar en contienda. Eso es lo que quiere decir estos dos versículos: la caña cascada no quebrará y el pábilo humeado no apagará. O sea, no va a estar, en pocas palabras, no va a estar dando voces, ni voceando, ni rompiendo, ni quitando cosas que no debe de quitar. ¿Hasta cuándo? Hasta que no saque a victoria el juicio. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Poder y autoridad manifestado, que eso era parte del propósito de Dios a favor de los enfermos y de los encadenados y de los endemoniados. Énfasis: no está hablando de ese poder de te echo fuera en el nombre de Jesús. Ahí él lo hizo así, pero para hoy, para usted y para mí, es ese poder que nos liberta de las enfermedades espirituales y del cautiverio espiritual. Esos espíritus que nosotros tenemos dentro, que no nos dejan hacer y vivir de la manera que nuestro Señor Jesucristo quiere. Entonces nosotros, este poder es manifestado a través de los enfermos y los endemoniados, literalmente, para que nosotros lo entendamos espiritual. Porque es muy bueno humanamente enfocarse en los milagros y las sanidades físicas, porque eso nos ayuda a que crezca nuestra fama, pero espiritualmente la gente sigue encadenado y sigue enfermo, porque de esa enfermedad y de esa cadena es que Cristo vino a liberarnos. Énfasis en este punto. La Biblia es una referencia para mostrarnos y enseñarnos cómo son las cosas espirituales. Vuelvo y repito, Romanos 1:18. Dios muestra su poder y su deidad por medio de lo creado. Y la Biblia es la creación que Dios nos dejó para que por medio de eso lo conozcamos a Él. Las sanidades seculares, los milagros seculares, es para que nosotros lo apliquemos en los milagros espirituales y en las sanidades espirituales y la liberación de los espíritus en nuestra vida. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Estaba sorprendido. ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues? Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mira, cuando está hablando de sus hijos, está hablando de la descendencia que viene después de ellos, que sí va a tener la oportunidad de recibir a Cristo después que Cristo muera y resucitara. Los hijos de esos fariseos, sí, en su mayoría iban a recibir el mensaje. Y él está haciendo referencia a esto para que usted vea que Jesús, como es Dios, puede tomar del futuro, del pasado y del presente para concretizar una enseñanza en el momento. Él está diciendo: sus hijos van a ser sus propios jueces. ¿Por qué? Porque cuando ellos vengan,
en el nombre mío, que me reciban a mí, ya que ustedes no lo hacen, ellos van a echar fuera demonios. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no era por Satanás que yo lo hacía. Porque si Satanás se echa fuera a sí mismo, se va a destruir él mismo. O sea, más adelante vamos a seguir leyendo, vamos a seguir mañana, si Dios nos lo permite, donde nuestro Señor Jesucristo le demuestra que si él echa fuera demonios, no es por Satanás, sino que el reino de los cielos se ha establecido en la tierra y que sí, él lo hacía en el nombre de Dios. Pero sus hijos de ellos, óigame, sus hijos, dando a entender que ya esta gente no iban a existir, lo van a juzgar en el final de los tiempos. Porque ellos negan a Jesús y sus hijos van a demostrar, los hijos de los fariseos y los escribas y de toda esa gente que le den muerte a Jesús, van a demostrar que Jesús estaba en lo correcto. Ya usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado poder y autoridad para que nosotros podamos ser libres y podamos recibir la sanidad espiritual. La paz de Dios para cada uno de ustedes.